Estamos en comunicación con Carlos Gallo, quien es el titular de ANSES en Mendoza, para que nos informe y sobre todo para que nos explique de manera didáctica qué significa esta ley que acaba de aprobarse y que, bueno, no se ha dado a conocer seguramente con la fruición que podría haber dado si no hubiese sido que paralelamente se estaba sancionando la otra ley en el Senado de la interrupción voluntaria del embarazo que felizmente, bueno, obtuvo mayoría. Pero ahora vamos a hablar con Carlos Gallo a propósito de esta ley de la actualización de las jubilaciones para que nos explique cómo se da, cómo va a ser y qué significa justamente para los que perciben jubilaciones. ¿Cómo le va? Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien, gracias por No, atendernos. por Primero favor. porque sabemos que está en viaje, así que le agradecemos esta atención. Cuéntenos esta ley, en realidad, qué significa para los beneficiarios, ¿no? Bueno, sí, bien, Ariel, decías vos, bueno, estoy en viaje volviendo, justamente estuvimos presenciando una jornada histórica en el Congreso, pero bueno, particularmente con respecto a la ley de movilidad, se está tratando, bien decías vos, de los beneficiarios de la seguridad social. Primero hay que tener en cuenta que esta ley no solo afecta a jubilaciones y pensiones derivadas a pensiones contributivas, sino también a las pensiones no contributivas y a las asignaciones familiares y asignaciones universales, también universal por hijo y asignación universal por embarazo. Así que estamos hablando de un universo de casi 18 millones de argentinos y argentinas que se ven afectados por esta movilidad. Claro, es mucho más amplio que Esta, jubilación, que jubilados nada más, claro, efectivamente. exactamente. En realidad la movilidad jubilatoria se implementa, a ver, partamos de que está dentro de la Constitución Nacional que las jubilaciones y pensiones tienen que ser móviles. Recordemos que esto fue una lucha histórica. Yo tengo 37 años y recuerdo en mi adolescencia ver por la televisión a Norma Pla reclamar ahí en la puerta del Congreso Claro. por el aumento de las jubilaciones, que estaban 150 pesos dólares en su momento. No se había aplicado nunca una movilidad. Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación comenzaron los aumentos por decreto presidencial y recién en el año 2008 se aprueba la primera ley de movilidad jubilatoria que rigió hasta el año 2017, que se aprobó una nueva ley de movilidad jubilatoria que fue suspendida al inicio del gobierno del actual presidente Alberto Fernández. Entonces, digamos, hemos tenido dos leyes de movilidad, se acaba de aprobar la tercera. En las dos leyes de movilidad que estuvieron vigentes, una fue un aumento entre el año 2009 y 2017, y se generó una ganancia de poder adquisitivo de un 25,8%, y la que se aprobó en diciembre de 2017 rigió solo en el año 2018 y 2019 y generó una pérdida de poder adquisitivo de un 19,5%. Con respecto a la movilidad, Ariel, Sí. yo digo que hay que tener en cuenta la movilidad jubilatoria, la movilidad previsional. Tiene que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que tiene que generar una ganancia de poder adquisitivo en los beneficiarios y beneficiarias. Ese es uno de los temas. Y el otro tema que no es menos importante es que tiene que generar una sustentabilidad en el sistema de seguridad social. Tengamos en cuenta que nuestro sistema es un sistema público solidario de reparto que vino a reemplazar el sistema de capitalización individual de las AFJP, que rigió en Argentina también hasta la estatización de los fondos de los jubilados. Entonces, la sustentabilidad significa que hay que generar un equilibrio entre los ingresos del sistema de seguridad social y la inversión que genera la seguridad social a través de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El sistema de seguridad social argentino se financia por aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras, por un lado, y por otro lado, a partir de recursos tributarios de afectación específica de impuestos, como puede ser parte del IVA, impuesto a los débitos y créditos, impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, hay que haber un equilibrio entre los ingresos del sistema de seguridad social y la salida, digamos, la inversión en el pago de jubilaciones y pensiones, porque digo, si se desequilibra,
no hay sustentabilidad, y si no hay sustentabilidad se genera un quiebre en el sistema de seguridad social, lo que naturalmente levanta a una vuelta a la FJP, ¿no? Como siempre, que quiebra a lo público, hay una vuelta a lo privado. Ahora, a propósito, discúlpeme la interrupción, pero, por ejemplo, la ANSES que tiene participación accionaria en empresas, esa capitalización, ¿cómo repercute en las arcas del ANSES y a la vez esto en la repartición para los beneficiarios? Bueno, Ariel, ANSES tiene, podríamos decir, una caja corriente, que es la que yo te explicaba que sirve para pago de jubilaciones, pensiones y demás beneficios de seguridad social, y se alimenta también, como te decía, a partir de aportes de contribuciones y recursos tributarios. Por otro lado, cuando se estatizan los fondos de los jubilados, a partir de las acciones de todas esas empresas, de todas esas AFP, se genera lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son reservas en un fondo contracíclico, preparado para situaciones de contingencia, cuando no haya fondos para el pago ante una situación de contingencia especial, como puede ser la que estamos trabajando en este momento, Claro, efectivamente. que sirvan esas reservas para el pago de jubilaciones y pensiones, al mismo tiempo que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todo ese paquete accionario que tiene dinero, acciones de empresas y demás, tiene un objetivo importantísimo, que es generar mayor cantidad de puestos de trabajo, generar inversiones en el proyecto productivo, no meterlo en la bicicleta financiera como se hizo en el macrismo, sino generar inversiones en proyectos productivos y de infraestructura que generan mayor cantidad de puestos de trabajo y mayor cantidad de consumo, lo que alimenta la caja corriente, que yo decía recién, de la seguridad social. Este es el círculo virtuoso del que tanto hablaba en esa época, en el año 2008 y 2009, entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que, como decía recién, no solo que generó una ganancia en el poder adquisitivo de nuestros beneficiarios y beneficiarias en esa época, sino también un crecimiento importantísimo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Desde su creación en el año 2008 hasta el año 2015 pasó de tener 30.000 millones de dólares a tener 66.000 millones de dólares. Así que ese círculo virtuoso, la directora ejecutiva Ariel Fernanda Raberta dice que nosotros tenemos, la discusión de la movilidad jubilatoria, tiene una discusión subjetiva, que es todo esto lo que yo decía, pero hay una discusión objetiva que son los números, y estos números han sido bastante elocuentes. No solo el sistema de seguridad social en la época del macrismo, sino la economía en general y las consecuencias del neoliberalismo llevó a una caída del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a una caída abrupta de las jubilaciones y pensiones, y en esa caja corriente que yo te digo, también se generó un déficit del sistema de seguridad social, solo en el año 2019 de más de 150.000 millones de pesos. Así que es parte de un gran proceso de reconstrucción argentina, volver a darle sustentabilidad al sistema de seguridad social y también empezar poco a poco a generar ganancia en el poder adquisitivo de nuestros beneficiarios y beneficiarios. Perfecto, entonces ahora cuéntenos, ¿cómo es la fórmula que se ha legislado? Vamos al tema inicial. Bueno, la fórmula que se ha planteado es muy similar a la que rigió entre el año 2008 y el 2017. Es una fórmula que se compone en un 50% del incremento de los salarios. Ese 50% tomado de los salarios se toma a partir de dos índices: el índice de incremento salarial del INDEC y del RIPTE, que es un valor que toma la ANSES a partir del Ministerio de Trabajo, de remuneración disponible promedio de los trabajadores estables. Pero para resumirlo y simplificarlo, son dos índices salariales. El que resulte mejor de los dos es el que se toma, y el otro 50%, el 50% principal dijimos de salario, el otro 50% se toma a partir también del incremento de los recursos tributarios que yo decía, de afectación específica para la ANSES. Bueno, para ir aclarando, el que se toma sobre los salarios no es un promedio de los dos índices, sino el mejor de los dos índices. Exacto, el que resulte mejor de los dos, exactamente. Perfecto. ¿Y en el caso tributario? El caso tributario es el incremento de los recursos tributarios que ingresan a la ANSES. O sea, estamos hablando del incremento del IVA, el incremento del impuesto a los débitos y créditos, el incremento, de todo lo que ingresa a la ANSES, a la arca de la ANSES. Por esos impuestos
va a ser también el incremento que se le va a dar a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Que esos tributos son los que recoge la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Exactamente, y que después lo transfiere a la ANSES. Claro, digo, esto no tiene que ver con los impuestos regionales o provinciales. No tiene nada que ver con esos impuestos, son todos impuestos federales, te vuelvo a repetir, está el IVA, impuestos a los débitos y créditos, cigarrillos, bebidas alcohólicas y alguna otra serie de tributos. Esta es la fórmula que se aplicó también, como decía, entre el año 2008 y 2017, que generó un casi 26% de ganancia. La diferencia que tiene esta fórmula con la del 2008 es que los aumentos en esta fórmula eran semestrales y ahora los aumentos van a ser de manera trimestral, aumentos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Esa es la modificación y viene a reemplazar una fórmula que rigió, como decía, solo 2 años, 2018-2019, una pérdida de poder adquisitivo de casi 20 puntos, y que era una fórmula que era un 30% índice salarial y un 70% de IPC, el índice de precio del consumidor, o sea, la inflación. Esa ha sido la discusión que se ha estado dando también en el Congreso de la Nación. Creo que, insisto, Ariel, particularmente esta es la fórmula que creo que nosotros nos debemos como sociedad. En Argentina se está discutiendo, en el mundo se están discutiendo los sistemas previsionales, sí, claro, y creo que tenemos que dar una discusión profunda, porque yo digo, Ariel, que en general la sociedad, en la sociedad hay una gran confusión, porque ni siquiera en nuestro gobierno logramos explicar bien que muchos jubilados al día de hoy creen que están cobrando lo que ahorraron en épocas de actividad, y en realidad lo que está cobrando cualquier jubilada hoy en día es a partir de lo que están aportando los trabajadores y las trabajadoras, y también a partir de lo que incluso ellos mismos están consumiendo. Un jubilado, claro, está aportando cada vez que va a comprar al almacén de la esquina, está aportando también a su jubilación. Esto también sirve para romper con el mito muchas veces que plantean de que muchas personas están cobrando una jubilación sin haber aportado nunca, cuando todas las personas consumimos, todos los argentinos, claro, y en donde hay una carga tributaria como es el IVA, que nos pesa a todos, digo, que en toda transacción aparece. Exactamente. Eso por un lado. Y por el otro le pregunto, de carácter político, ¿usted cree que cuentan con el suficiente consenso? Básicamente voy a hablar de jubilados porque tal como se lo trata, en realidad suele desconocerse el hecho de que esto no solamente alcanza a los jubilados, sino alcanza, por ejemplo, como usted bien decía, a muchas otras personas, tanto así que la cantidad de personas es enorme, ¿no? ¿Cree que hay consenso básicamente de la parte de jubilados? Sí, yo creo que hay consenso. La verdad es que, Ariel, nosotros esto lo venimos discutiendo, particularmente con otro grupo de compañeros y compañeras. Nosotros discutimos mucho la ley de reparación histórica y blanqueo de capital del año 2016, pero también la de diciembre del 2017. Hubo grandes reclamos, recordemos, Ariel, que sí, claro, sí, incidentes, en la discusión bastante fuerte que hubo sobre el final de la sesión, se planteaba las piedras y el presidente de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, mostraba los cartuchos de las balas de goma, porque muchas personas, muchos jubilados y jubiladas incluso perdieron los ojos. No hubo muertes, diría que casi de casualidad. Afortunadamente en diciembre del 2017 no había consenso para esa movilidad, y ahora, fuera de que hubo discusiones de dos temas, creo que son bastante importantes, como la movilidad y la interrupción voluntaria del embarazo, claro, no hubo reclamos. Las calles, creo que el consenso está, y vuelvo a repetir, Ariel, el daño que se hizo a los jubilados con la última movilidad, aparte del resto de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, como quitarle los medicamentos gratuitos, por ejemplo, y dolarizar los servicios públicos, no solo para los jubilados, sino para el resto de la sociedad, generó yo, Ariel, atendiendo al público en Lugay, Guaymallén de ANSES en los últimos años, nosotros decíamos que parecíamos más una financiera que el ANSES, porque la gran mayoría de los trámites que atendíamos era para crédito, y cuando un jubilado o una jubilada iba a pedir un crédito era para comprar comida, para pagar los servicios públicos, o para comprar una prótesis porque el PAMI no se lo daba, o para comprar medicamentos. Así que creo que los jubilados lo sufrieron mucho al neoliberalismo de los últimos 4 años, también, como decía,
Máximo Kirchner, este gobierno duró solo 4 años y creo que fue la sociedad también la que puso las cosas en su lugar. Sí, seguramente. Y digo, luego de ese desamparo que hubo a propósito de cómo el Estado se retiró de algunas cuestiones que tienen que ver con su razón de ser, volviendo al tema del sistema, que es un sistema de carácter solidario, desde el ANSES, ¿cómo intervienen para generar políticas para la formalidad del empleo? Porque creo que es uno de los temas más gravitantes que hay hoy en Argentina, ¿no? La cantidad de empleabilidad o trabajo en negro, definitivamente. Sí, Daniel. Yo, primero creo que hay un tema con respecto a esto que también es importante sumarlo, que todo el dinero invertido en la seguridad social es dinero que se vuelca al consumo y eso genera mejores condiciones económicas sin ningún lugar a dudas. Yo lo represento con el ingreso familiar de emergencia o el ATP como política paliativa en tiempos de pandemia. Toda persona que cobró esos beneficios de la seguridad social los volcó al consumo, así que eso favorece a la economía naturalmente. Después desde la ANSES no hay política. La ANSES depende del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene políticas digamos, de supervisión o de inspección con respecto a la formalidad de los trabajos. Pero como yo te decía recién, Ariel, nosotros tenemos dos herramientas. Una, bueno, el funcionamiento normal y habitual, corriente de la seguridad social, con el pago de la recaudación a través de la FIP y el pago de los beneficios de la seguridad social, y ese dinero va al consumo. Pero por otro lado hay una gran herramienta que también cayó en su uso, que fue la herramienta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Invertir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Procrear y que ese Procrear genere puestos de trabajo dignos y además genere mucho consumo de materiales de construcción, por ejemplo, esos puestos de trabajo son puestos de trabajo registrados y eso, bueno, nada, como te decía, sí, bueno, va ayudando y acompañando. Eso fue prácticamente destruido, Ariel. La ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad establece que entre un 5 y un 50% del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que estar utilizado para inversión de proyectos productivos de infraestructura. En diciembre del 2015 era un 15% lo que se invertía en esta área, y cuando asumimos nuestra gestión de gobierno solo el 3,5% se invertía en proyectos productivos de infraestructura. Creo que eso habla de dos modelos de país. A todo modelo de país le corresponde un modelo económico, dice el secretario general de la ANSES, Santiago Franchina, y a todo modelo económico le corresponde un modelo de seguridad social. Yo creo que estamos hablando, es una discusión fuertemente política esta y la visión de sociedad que nosotros queremos. Los sistemas de seguridad social, Ariel, insisto, que están en discusión en el mundo. Ayer el presidente del bloque, el Frente de Todos, hacía alusión a una nota que salió en el diario El País de España con respecto a la gran crisis que están sufriendo los jubilados y las jubiladas en Alemania, por ejemplo, ni hablar en nuestro país hermano de Chile, lo que están sufriendo con respecto a las AFP, claro, muy similares a nuestras AFJP. Creo que esos son los modelos de seguridad social dentro de los modelos económicos y modelos de país que se están discutiendo en la región y en el mundo. Claro, pero también existe un dilema, y por eso le preguntaba esta posibilidad de, obviamente que a través del Ministerio de Trabajo, de tener políticas más fuertes para que pueda haber más registración laboral, porque justamente los sistemas de esta naturaleza, más allá de las buenas o las malas gestiones y de las intenciones de carácter político, obedecen también a un dilema, que es que hay, al haber mejor calidad de vida, hay más longevidad, y al haber más longevidad hay un periodo más extenso entre la persona que aporta y la que no aporta, por lo cual hay que repensarlo. Bueno, usted sabe mejor que yo, en Italia, por ejemplo, ya hace algunos años que se incrementó la edad para laboral, digamos, o sea que se jubilan recién a partir de los 67 en vez de los 65 años, ¿no? Digamos, son medidas que tienen que ver con ir soportando financieramente el sistema de seguridad social. Sí, entrado en circuito, Ariel, también se intentó aumentar la edad jubilatoria, y también fue el comienzo de los chalecos, claro, de los chalecos amarillos. Creo que se trata también de la redistribución de la riqueza en el fondo en Argentina y en el mundo, ¿no? Claro.
entender también que por ahí en lugar de aumentar la edad jubilatoria, quienes más tienen aporten más, porque la desigualdad en el mundo ha ido aumentando en las últimas décadas, en el último siglo podría decir, cada vez son más los que menos tienen, Sí. y viceversa. Creo que la discusión al fin y al cabo es la redistribución de la riqueza. El aumento de la edad jubilatoria es una discusión que está en el mundo. Yo creo que los pueblos no están de acuerdo en el fondo, ¿no? Y ha quedado demostrado. Afortunadamente en Argentina también la directora ejecutiva al inicio de su gestión, que fue en el mes de mayo recién, tenemos que hacer un cambio de funciones. Ella planteó que no estaban en discusión en este momento en la Argentina. Creo que hay que tener una discusión profunda con respecto en nuestro sistema de seguridad social, respecto a lo que vos decías bien, la formalidad laboral en Argentina. Aumentando la formalidad laboral nosotros vamos a lograr un equilibrio, y bueno, la redistribución a partir de los tributos, como funciona en Argentina y en el mundo. Nosotros, Ariel, igualmente tenemos pruebas recientes. Solo hace 5 años nuestro sistema de seguridad social no tenía el déficit que tuvo en el año 2019. En los últimos, tomemos ejemplo, en los últimos 6 años, el sistema de seguridad del kirchnerismo en Argentina, el sistema de seguridad social en general tuvo un superávit de entre 10.000 y 20.000 millones de pesos. Solo un año, en el 2015, en el último año, tuvo un déficit de un poco más de 10.000 millones de pesos. Esto fue, digamos, teniendo en cuenta que la última moratoria fue del año 2014, así que hubo una incorporación muy importante de jubilados, de nuevos jubilados y jubiladas en Argentina. Y bien el modelo económico, lo que al fin y al cabo también generó, yo decía que 150.000 millones de pesos tuvo un déficit la ANSES en el 2019, pero en los últimos 3 años fue de casi 400.000 millones de pesos. Claro. Así que estamos hablando también de que muchas veces, Ariel, cuando escuchamos, principalmente durante el gobierno de Mauricio Macri, ante cualquier problema de las empresas que tenían grandes dificultades, la solución siempre es eliminar aportes, eliminar contribuciones. El reclamo también siempre a la carga impositiva de Argentina. Creo que, vuelvo a repetirlo, invertir el dinero en seguridad social es invertir dinero en consumo. El consumo automáticamente genera puestos de trabajo y también genera más recursos tributarios. Es un círculo virtuoso, sí, el que hay que volver a alimentar para generar la sustentabilidad de nuestro sistema, sí, de seguridad social, y por otro lado el bienestar en nuestro pueblo. Bueno, y un paréntesis muy especial o muy destacado que tiene que ver para las personas con discapacidad, que bueno, que como usted sabe, Portada dedica su gestión periodística a esta temática. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la cartera o sea, lo que es el área de discapacidad, en lo que compete a ANSES, sí, hay 2 tipos de prestaciones. Bueno, hay más tipos de prestaciones, porque están las pensiones por discapacidad, el retiro transitorio por invalidez. Bueno, después tenemos dado asignaciones familiares y universales por hijo por discapacidad. Esas 2 prestaciones están funcionando con normalidad. Respecto a las pensiones por discapacidad, el trámite se inicia en la ANSES. El beneficio depende de un área que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende directamente de la Presidencia de la Nación. Bueno, en la ANSES ya comenzamos, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que es quien le otorga el derecho, ya en coordinación con ANSES ya comenzaron a habilitar nuevamente, así que estamos otorgando nuevos turnos para las pensiones por discapacidad. El resto de los beneficios que fueron suspendidos durante el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo una suspensión masiva, son determinaciones que están tomando de esa área, como te decía bien, la Agencia Nacional de Discapacidad. Respecto a los retiros transitorios por invalidez, también había algunas demoras. Yo respecto al ANSES, porque el inicio del trámite también lo hacemos desde nuestra área, quien determina el porcentaje de discapacidad para ver si corresponde este beneficio, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. También la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está comenzando a hacer nuevamente los chequeos médicos, digamos, para esos dictámenes. Yo creo que la ANSES fue declarada servicio esencial el día 6 de mayo. Creo que hay otras áreas que también
han comenzado a funcionar. Probablemente lo último hubiera sido que también hubieran sido declaradas servicio esencial anteriormente, pero bueno, son áreas que están funcionando nuevamente, y creo que bueno, se van a comenzar a ordenar esos trámites que vienen con alguna demora. Bueno, ojalá así sea. Y según interpretamos, se cierra este año con una legislación que tiende a beneficiar y tiende a compensar las situaciones que han atravesado no solamente los jubilados, sino también quienes recibían las distintas asignaciones. Le agradecemos mucho por lo didáctico, por lo específico y por la claridad. Y aprovechamos para augurarle a usted y en realidad a toda la sociedad un mejor 2021. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Agregamos esto que se acaba de aprobar con respecto a la movilidad. También en el Senado se aprobó el proyecto de lo conocido como 1000 días para acompañar la interrupción voluntaria del embarazo, que también lo traigo a colación porque es un tema que también compete a la ANSES. Amplía la asignación por embarazo, que se pagaba hasta el momento, se pagaba 6 meses del embarazo, se va a ampliar a 9 meses. Hay un pago extra de la asignación universal por hijo hasta los 3 años, así que la función de la seguridad social, hasta por definición teórica, Ariel, requiere salir a conquistar nuevos derechos, ampliar derechos, así que afortunadamente somos parte de un gobierno nacional, popular, democrático y feminista que está buscando, comenzamos a buscar nuevamente ampliar derechos, y para nosotros y nosotras eso es un derecho. Así que te agradezco la entrevista, saludos también para todos los oyentes, los trabajadores de la radio, y esperemos que el 2021, creo que terminamos el 2020 ampliando derechos. Estos últimos días han sido muy lindos, al menos para mí muy emocionantes, así que vamos a comenzar con más fuerza el 2021. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carlos Gallo, muy gentil. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Gallo, el titular de ANSES en Mendoza, que como sabemos, bueno, un hombre muy activo, venía en viaje, tuvo la gentileza de atendernos, y bueno, entendemos que es un final de año al menos que mitiga en parte el dolor que nos ha traído a muchos este 2020. Ojalá que sea esto también el anuncio de un nuevo año un poco más justo. Muchas gracias.